Hola a todas y todos y bienvenidos a este programa que ustedes en sus hogares ya conocen, Tu Salud Importa. Un programa que puede ser escuchado a través de la página web radiotiltil.cl y ser visto a través de las redes sociales del Hospital de Tiltil. Hoy queremos tocar una temática bien sensible. ¿A quién no le ha pasado? Que hemos estado tristes, hemos estado ansiosos, hemos estado estresados y de distintas formas que dificultan nuestra vida diaria. Por ese motivo, hoy me encuentro con el psicólogo Hans Geyer, jefe de la Unidad de Salud Mental. Bienvenido, Hans. Muchas gracias, Fabián. Mira, Hans, para ir de lleno con las preguntas, ¿qué es la salud mental? Perfecto. Bueno, primero, es un concepto que se ha venido desarrollando con el tiempo. A lo largo de los años se ha llegado a entender que el concepto de la salud mental es integral, es complejo. No nos vamos a referir a la salud mental solamente como la ausencia de malestares, de enfermedad, sino como la suma de factores que ayudan a que las personas puedan convivir en armonía, desarrollarse, compartir, participar de la vida, tanto social, comunitaria. Entonces son varios los factores que incluyen el concepto de salud mental. Principalmente es bueno conversar que la salud mental es algo que se vive a diario. ¿Ya? Cuando nosotros participamos en la vida, en nuestras relaciones sociales, por ejemplo, cómo tratamos a nuestros seres queridos, cómo nos vinculamos con nuestra familia, cómo nos vinculamos con nuestros amigos, qué tan responsables somos a lo mejor también en participar de la sociedad, ¿cierto? Cuando nosotros nos hacemos partícipes de los problemas, buscamos soluciones, participamos también desde el respeto, ¿cierto? Desde la empatía. Entonces la salud mental es un concepto que es necesario conversar, que es necesario continuar desarrollando. Así que bueno, espero que en esta conversación podamos dejarlo un poquito más claro y podamos abordarlo de una forma práctica. Totalmente de acuerdo, y me pasa un poco y yo creo que también a las personas que nos escuchan en sus hogares, que antes no hablábamos de salud mental. Entonces, ¿por qué ahora hoy en día estamos hablando de salud mental? Bueno, perfecto. Es un gran tema y es súper importante empezar a conversar con respecto a eso, ¿ya? Porque primero considero que es súper importante marcar que el inicio de esta conversación, cuando empezamos a retomar la salud mental, fue desde la pandemia. Cuando nosotros tuvimos este evento, ¿cierto?, a nivel mundial, nos dimos cuenta que el aislamiento físico nos hizo conectar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, empezamos a ver nuestras relaciones también de manera distinta. Entonces nos hizo ser mucho más conscientes de las necesidades que teníamos en cuanto a salud mental. Entonces desde ahí ha tenido como un incremento la forma de hablar de salud mental, la forma de cómo en diferentes aspectos se está abordando la salud mental, pero falta mucho, ¿cierto? Aún hay una brecha importante en la manera en que se aborda la temática, el respaldo técnico, la bajada concreta que tiene en la realidad de las personas, ¿cierto? Tanto como desde los servicios de salud, en los entornos de trabajo. Quizás hoy día es un tema que se está abordando con un poquito más de fuerza, pero aún hay mucho estigma, por ejemplo, ¿cierto? Aún cargamos con una mochila importante de prejuicios con respecto a la salud mental. Entonces no es fácil hablar de salud mental en los contextos cotidianos, por ejemplo, en los entornos de trabajo. Aún hay prejuicios, hay estigma cuando se habla de eso, en los entornos educacionales también, ¿cierto? Entonces, si bien ha incrementado, o sea, hoy día se habla un poquito más de salud mental, es un poquito más cercano las temáticas, los conceptos, pero aún falta mucho. Hay una brecha importante también por trabajar para disminuir. Bueno, y por ese motivo estamos haciendo esto, ¿no? Para conversar estas brechas, conversar estos prejuicios que están haciendo en la sociedad y que aún hoy están en nuestras comunidades, están en nuestros colegios, como decías tú, y están también en nuestros centros de salud y espacios laborales. Me gustaría que hiciéramos una pausa, Hans, porque como hospital queremos entregar algunos anuncios muy importantes para todas y todos ustedes. Ya hemos regresado con información súper valiosa como hospital y seguimos con Hans Geyer. Y vamos directo al grano, Hans. ¿Cuáles son los problemas de salud mental que hay hoy en día?
Los principales problemas que se identifican hoy en día son de la esfera de la ansiedad y la depresión, ¿ya? Estos serían como los más grandes. Después también existen los problemas del ánimo bipolar, ¿cierto? De los trastornos del ánimo bipolar. La esquizofrenia también es uno de ellos que es súper importante y que poco a poco se va visibilizando mucho más en la integración de estas personas en la sociedad, eliminando los prejuicios, ¿cierto? Los trastornos de alimentación también son importantes mencionar, como la anorexia, la bulimia, o también, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, como lo son el autismo, ¿cierto? O el trastorno de déficit atencional o hiperactividad en los adolescentes, en los niños, incluso también en los adultos. También los problemas de consumo de sustancias, ya como las drogas, el alcoholismo, ¿cierto? También es un factor que está muy presente hoy en día en la sociedad y lo vemos también en nuestra comunidad. Acá también hay que entrar en que quizás no es tanto un problema de salud mental propiamente tal, sino que es un síntoma que surge también de un problema de salud mental, que es la autolesión y el suicidio. Es uno de nuestras mayores preocupaciones en salud mental. Esa temática la estamos... hay todo un despliegue a nivel nacional para incrementar el manejo de las políticas públicas, de las implementaciones del resguardo, incluso de las normas técnicas que se van trabajando en los hospitales, ¿cierto? Para resguardar y mejorar mucho más y proteger de estos factores de riesgo a la comunidad. Hablando de las patologías de salud mental, es importante mencionar una cifra dura con respecto a esto, que 1 de cada 8 personas padece un problema de salud mental, ¿ya? Y 1 de cada 4 recibe un tratamiento efectivo. O sea, son datos súper complejos y súper duros, Hans, porque son problemas que nosotros vemos día a día en nuestra comunidad de Tiltil. Entonces, llama mucho la atención y me gustaría preguntarte entonces cuáles son los factores. Sí, yo creo que es importante resaltar que son como todo un poquito, ¿cierto? En salud mental, que es como complejo, ¿cierto? Siempre nosotros los psicólogos usamos la palabra depende, claro, porque es amplio el espectro de factores que pueden influir, ¿cierto? Pero si los tenemos que ir enlistando, si los tenemos que ir mencionando, hay unos que es bastante general, que se puede observar que hoy día está como ocurriendo a nivel social, por decir así, que es la velocidad. ¿Ya? El hecho de andar apurado, de andar rápido, de tener siempre que hacer algo, que cumplir con algo oportunamente, con una fecha límite que alcanzar, ¿cierto? Entonces toda esa presión, toda esa velocidad, de alguna forma nos presiona a dejar un poco de estar en el presente, dejar de estarnos prestando atención, dejar de estar observando, de estar identificando lo que sentimos de alguna forma. Entonces eso es el primer elemento que podríamos destacar como un factor de riesgo para la salud mental, porque esa ausencia, esa falta de presencia, esa velocidad, ese apuro nos desconecta. Otro de los factores de riesgo que son importantes mencionar tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿ya? El consumo de marihuana, el consumo de otras drogas ilícitas, ¿cierto? Que afecta como el funcionamiento normal de nuestro cerebro, ¿cierto? Que altera el juicio de realidad, que puede incrementar ciertas sensaciones que uno puede tener, ¿cierto? Que puede desrealizarnos, que puede alejarnos del contacto de la realidad. Por otro lado, también existen los factores genéticos o la predisposición genética, ¿cierto? Las herencias. Si yo tengo un familiar que tuvo alguna situación de salud mental, algún diagnóstico, existe un alto porcentaje de posibilidades de que yo herede ciertas características, ciertos comportamientos. Por otro lado, también es importante hablar de los contextos, ¿ya? Y el comportamiento está inducido por cómo la persona interacciona con el contexto. Ya nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los niños. Los niños son esponjas, por decir así, ¿cierto? Entonces, los determinantes de ese contexto van a marcar una pauta para el desarrollo de ese niño, ¿cierto? Los contextos también, me refiero también a las relaciones. Si yo tengo un adolescente que lo inserto en un contexto
y las relaciones van a marcar una pauta súper importante en cómo ese niño, cómo ese adolescente se va a desarrollar, qué características va a potenciar, cuáles va a ir perdiendo, también el entorno familiar, qué cosas se refuerzan, qué cosas se validan para que estas se desarrollen o se mantengan, cuáles son las prioridades que se dan en los entornos familiares, el respeto, la forma en que se tratan, ¿me entiendes? Todo eso va influyendo. Y todo influye de alguna manera en la comunidad, o sea, todo lo que tú refieres, esto de la energía, como que estamos todos full día a día, de que las sustancias, o sea, lo vemos también día a día en nuestro pueblo, en nuestra comuna, el aumento de la sustancia, el consumo, perdón, de la sustancia ilícita, ¿cierto?, de la droga, del alcohol, etcétera. Vemos también las dificultades en los establecimientos educacionales, ¿cierto?, las relaciones que tienen con los compañeros, o sea, lo vemos día a día. Y entonces puede pasar también, Has, me imagino que la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, puede estar estresada. Puede estar de un día para otro en este sistema que tú nos decías, ¿no? Como que estamos todos full al día, pero de un momento a otro me siento bajoneado, me siento triste, como que bajo en energía. ¿Cómo yo puedo saber que estoy mal, que necesito ayuda? Bueno, yo creo que es importante resaltar también en ese sentido que las determinantes sociales, ¿cierto?, marcan un factor de riesgo súper importante a la hora de cómo yo me relaciono con la salud mental, ¿me entiendes? Como hablábamos recién con respecto a los elementos que inciden en la salud mental, las determinantes sociales, por ejemplo, el nacer en un contexto de vulneración, en un contexto donde podemos ver limitancias en los recursos, ¿cierto? Eso influye también en los recursos personales, en el desarrollo de habilidades de las personas. Entonces, entendiendo eso, todas las personas van a tener diferentes funcionamientos, diferentes formas de relacionarse con la salud mental, diferentes formas de entender la salud mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico en específico, ¿cierto?, vamos a tener que tener ciertos criterios claros, ¿cierto?, identificando cuáles son los criterios diagnósticos. Si yo voy a un profesional, necesito que ese profesional, él sea el que determina el diagnóstico, no autodiagnosticarme. Claro, que suele pasar a veces, ¿no? Exacto. Tengo depresión, tengo una ansiedad. Exacto. Entonces, primero es súper importante eso, tener claridad del diagnóstico. Cuando nosotros nos podemos empezar a mirar y empezamos a darnos cuenta de que existen algunos problemas, por ejemplo en el ánimo, que ya no me gustan las mismas cosas que siempre, que ya no disfruto de la misma forma las cosas que siempre me habían producido un poquito de placer, de bienestar, cuando pierdo interés también en la conexión social, en el vínculo, cuando puedo tener cierto distanciamiento de las personas, la irritabilidad, como que tengo poca paciencia, como que esto me molesta, no soporto a la gente, no sé, me molesta lo que dicen. Claro, hay muchas formas. ¿Me entiendes? Entonces hay todos estos elementos que pueden irse dando de acuerdo al contexto, que nos pueden hacer pensar que tenemos ciertas patologías, ciertos problemas de salud mental. Pero no siempre es así. De forma aislada no necesariamente constituye como un diagnóstico, pero ya si estos síntomas se mantienen en el tiempo, se empiezan a juntar, como que ya tengo desánimo, estoy durmiendo mal, estoy irritable, no tengo deseos de conectar con gente, me siento como cansado todo el tiempo, no tengo la misma energía que antes, e incluso puedo ver que tengo pensamientos más negativos, tengo una preocupación constante, por ejemplo, que es muy característico de los estados ansiosos. Yo con muchos de mis pacientes lo hemos ido conversando, que la mente de una persona que está ansiosa está siempre puesta en el futuro, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y qué pasa si ocurre tal situación? ¿Cierto? Como que se van poniendo en diferentes escenarios. Eso propiamente tal, si lo vemos como de una forma aislada, no necesariamente tampoco constituye un diagnóstico, ¿cierto? Pero ya si eso es sostenido en el tiempo, si me impide dormir, si me está afectando en las relaciones sociales, si ya me está generando dolor físico, por ejemplo, claro, las palpitaciones, la sudoración, la agitación, los problemas de respiración, no sé, que me siento ahogado, cualquier tipo de esos síntomas que sea sostenido en el tiempo, a lo mejor es necesario preguntar con un especialista, pedir ayuda, resolver esas dudas, ya, porque es mejor de repente
como pecar de ingenuo Exacto. y exagerar un poquito y preguntar a quedarse con eso y guardárselo, porque esos son factores de riesgo que si se acumulan en el tiempo van generando otros problemas y se van sumando más estrés y van aumentando la dificultad también de abordar esos síntomas que inicialmente son como más simples, por decir así. Bueno, ahí hay algunos síntomas que nos dice Hans para que ustedes igual estén como alerta en caso de cualquier cosa de lo que él nos está planteando. Y desde ahí, Hans, también preguntarte algo que yo creo que la comunidad pregunta: ¿y cómo salgo de la depresión? O sea, ¿cómo lo hago? Uh-huh. Bueno, primero yo creo que es importante identificar como claramente el diagnóstico, ¿cierto? Una vez que ya está establecido el diagnóstico, que ya se hizo un criterio clínico, ¿cierto? Propiamente tal, la depresión tiene diferentes formas de abordarse de acuerdo a la gravedad, ¿ya? De acuerdo al problema que está viviendo la persona, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de depresión, hay diferentes formas de tratar la depresión que son súper efectivos, que tienen un buen efecto, que están validados por la ciencia, por decir así. Entonces se puede, primero que todo, salir de eso. Yo creo que es súper importante eso, transmitir como que los problemas de salud mental no son invalidantes al 100%, no necesariamente significa que es algo que yo tengo que sufrir, padecer y que no hay una solución. ¿Ah? Se puede recibir un tratamiento efectivo, se puede salir de eso, se puede mejorar. Entonces, para salir, por ejemplo, de la depresión, dependiendo del grado, recibir un tratamiento adecuado, consultar con un especialista, recibir un tratamiento farmacológico. De repente hay gente que tiene resistencia al tratamiento farmacológico, como que dice, no, es que yo puedo, yo puedo solo, yo puedo con esto, y está bien, genial, pero no necesariamente tiene que poder siempre con todo a solas, ¿cierto? Tiene que pedir ayuda, tenemos que también mostrar un poquito, permitirnos esa fragilidad, ¿cierto? Permitirnos esa vulnerabilidad, decir, no, soy una persona humana que no tengo que poder con todo siempre solo, sino que puedo necesitar ayuda. Entonces, acceder ahí al tratamiento, permitir que eso lo ayude, porque eso en un tiempo limitado puede tener un efecto también. Hay gente que dice, no, es que no quiero estar con medicamentos, con pastillas por siempre, por ejemplo. Pero eso no necesariamente es siempre, no siempre son los casos. Bueno, y esa fragilidad también yo creo que una mamá o un papá lo puede ver en su casa con sus hijos, o un hijo a una mamá. Entonces yo ahí me pregunto, y también sé que las personas lo preguntan en su casa, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, si veo que mi hija está presentando la sintomatología que tú me estás explicando? O sea, ¿cómo actúo? Claro. Mira, primero yo creo que es importante cuando uno va al especialista y recibe el tratamiento adecuado, la terapia farmacológica, la terapia psicológica, el acompañamiento, ¿cierto? Uno aprende ciertas habilidades, ¿ya? Se van desarrollando ciertas habilidades con el tiempo, es como ir al colegio, ir a la escuela. Cuando uno recibe una formación, una capacitación, uno aprende una habilidad, ¿cachai? Entonces uno cuando va a terapia, cuando va a un tratamiento, aprende a tener ciertas habilidades. Entonces los papás de repente no tienen ese conocimiento, y está bien, se entiende, y pueden tener dudas, pueden necesitar orientación. Entonces lo principal es la validación emocional. Yo creo que de repente he visto que se cae mucho en la invalidación, en el prejuicio, en cerrar un poco la comunicación, no sé, con expresiones, por ejemplo, tienes que poder, tú puedes, piensa positivo, date ánimo, ¿cachai? No pienses en eso, piensa en cosas buenas, ¿cachai? Como que lo tratan de llevar como algo que fuese casi como una decisión de la persona estar así, ¿cierto? Como, ya, pues date ánimo, no sé, arréglate un poco, ¿cachai? Como que lo tienden a dejar como si fuese una responsabilidad. Sí, o sea, eso lo vemos día a día, y yo creo que tanto tú como yo y también las personas que nos están escuchando lo ha vivido. ¿Te das cuenta? Entonces ahí la orientación es como validar la emoción, validar el malestar del otro, no enjuiciarlo, no generar sesgos en esa persona, sino que estás pasándolo mal, puedo ver que estás sufriendo, estoy aquí para ti, puedes contar conmigo. Eso es lo otro, cuando uno contiene a otra persona, es algo que siempre trato de conversar y compartir, porque de repente las personas no saben cómo contener a otra. Si veo que está sufriendo, si lo está pasando mal, ¿qué es contener a otra persona? La contención no es resolver el problema. Si yo, por ejemplo, me encuentro con una persona que está pasando por una situación financiera, por ejemplo, delicada, y está sufriendo y está llorando,
hay ¿Cómo personas, actúo? hay ¿Qué hago? personas ¿No? como Sí, que y lo hacen un rechazo. resisten a eso Sí. porque, no, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? No, que yo no le hablo porque no tengo nada que hacer con su problema. Entonces, no necesariamente la contención tiene que ser como resolverle el problema o la vida a la gente, sino que es estar. Yo puedo acercarme a esa persona que está sufriendo, le puedo preguntar, ¿necesitas algo? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero lo básico. Sí. ¿Quieres, no sé, un vaso de agua? ¿Te puedo dar un abrazo? Gestos sencillos. Yo creo Necesitas que eso que alguien te es salud escuche. comunitaria. Entonces, al fin y al cabo, también es invitarlos a ustedes a que, si se presentan estas situaciones, primero validar, o sea, respetar la emoción del otro, ¿ya? Contener, contención, como decía Hans, no es algo tan complejo. A veces un abrazo, un preguntar cómo estás, también puede salvar vidas. El estar ahí, Sí. el escuchar, el permitir que la otra persona tenga un espacio a lo mejor de liberación, de expresión. Bueno, y en ese espacio de liberación también es un trabajo que ustedes tienen que realizar en sus casas y los invitamos a eso también, a reflexionar. Y pronto queremos, o sea, ahora mismo les vamos a entregar una pausa para que podamos seguir escuchando noticias súper importantes que tenemos como hospital. Ya volvemos con Hans para seguir hablando sobre salud mental. Ya regresamos y seguimos con Hans Keller, psicólogo del Hospital de Tiltil. Y Hans, para ir terminando, ¿cierto? Este espacio enriquecedor que hemos tenido para hablar de la salud mental, ¿cuál es el consejo que tú puedes entregar a la comunidad para el día a día, para cuidar la salud mental, resguardarla? Ya. Es difícil resumir como algo en algo tan concreto, ¿cierto? Porque son muchas las prácticas, son muchos los elementos que se pueden usar para el cuidado de la salud mental el día a día. Yo creo que, como retomando un poco y quizás resumiendo lo que hemos ido conversando, tratar dentro de lo posible de bajar un poco la velocidad. Recordarnos constantemente qué es lo que me está pasando en el momento presente. Como volver, dar una pausa, salir un poquito del piloto automático, frenar y preguntarse, así como, a ver, ¿qué me pasa en este momento? ¿Qué necesito? Porque de repente no nos damos cuenta y necesitamos a lo mejor sentarnos un rato, respirar, soltar un poco el cuerpo, tomarnos un vaso de agua, conversar con alguien. A lo mejor tengo una preocupación, tengo algo en la mente ahí que no me deja tranquilo, tengo una duda, no sé cómo, no me he dado cuenta que tengo una preocupación ahí pululando, ¿cierto?, todo el rato, y que eso era lo que me tenía ansioso, eso era lo que me tenía inquieto, lo que me tenía irritable. Entonces primero parar un poco, hacer una práctica habitual, esto de darse 1 o 2 minutos a parar, respirar, preguntarse. Después ya podemos entrar en cosas que ya a lo mejor estamos más habituados, ¿cierto? A hablar de lo que son las rutinas. Tener rutinas es súper importante. Tener rutinas para trabajar, tener rutinas para compartir con amigos, con amigas, con familiares, tener rutinas para estar solo, a lo mejor conectar con la vida interna, ¿cierto? Con el mundo interno. Tener rutinas también de bienestar. Tener actividad física, movernos un poco. No les digo que se maten en el gimnasio, que busquen tener el mejor físico, no. Moverse, salir a caminar, andar en bici. Y tenemos un pueblo súper maravilloso para hacer todas esas actividades. Exacto. También. Entonces, moverse, la actividad física es súper importante, la alimentación, ¿cierto? Cuidar también lo que comemos, lo que ingerimos es súper importante. Sé que de repente es difícil, pero tener un poco de ojo, ¿cierto? No excedernos, ¿cierto?, en lo que consumimos que de repente nos puede hacer daño. Tratar de cuidar nuestros hábitos, ¿cierto? El alcohol, el cigarro, son las drogas, ¿cierto? Son elementos que de alguna forma perjudican la salud mental. Perjudican enormemente. Exacto. Y la salud en general, o sea, salud física, social y entonces, bajarle un poquito también a eso, ¿cierto? No privarse, lógicamente, porque hay que ser realistas, o sea, todos necesitamos esparcimiento, hay que cuidar el cómo lo hacemos. Las relaciones. Yo creo que también es importante, la salud mental uno la cuida en comunidad, la cuida con un otro. Entonces los vínculos, cómo nos estamos relacionando con otras personas, cómo estoy yo en la interacción social, qué cosas necesito a lo mejor consultar, reparar, qué cosas me están pasando, me siento inseguro, tengo ciertos temas que no he resuelto, estoy más irritable, me siento solo.
o sola, qué estoy haciendo con eso, cómo lo estoy trabajando, ¿cierto? Porque el vínculo social también es un determinante importante. La soledad es un elemento, es un factor de riesgo tremendo. Entonces hay que evitarla. Nosotros somos seres sociales, necesitamos estar en comunidad, necesitamos integrarnos a un grupo, porque ahí se activa parte de nuestro ser, se completa. Entonces también hay que tener en consideración eso. Bueno, y que vayan a terapia, ¿cierto? Que consulten, que pidan ayuda, que no está mal, que dejemos de verlo como un estigma, como algo negativo. Que al psicólogo van solamente la gente enferma. Que ese es un dicho que vemos tabú. Día a día, sí. Exacto, y yo lo converso con mis pacientes, yo le he dicho a varios de ellos y ellas que los que vienen a terapia muchas veces son los afectados por personas que no han ido a terapia. Entonces, totalmente de acuerdo. Consulten, atrévanse a pedir una hora, a preguntar, a consultar cuáles son mis síntomas. Bueno, en el caso del Hospital de Tiltil, si quieren ingresar al programa de salud mental, tienen que pedir hora, entiendo, con terapeuta o con trabajador social para que le haga como una especie de triage, ¿no? Como una encuesta. Exacto. Y luego de eso pasan con médico y psicólogo. Exacto. Ya, entonces ahí también tenemos el datito para ustedes que si están inscritos con el Hospital de Tiltil, pidan la hora en el SOME telefónico, presencial o por telesalud también, trías de salud mental, ¿ya? Exacto. Y luego ahí van a ir evaluando y para que ustedes lo acompañen. Claro, y quizás comentar también abiertamente que es un proceso lento, ¿ya? Que muchas veces hay, como te decía, bajar un poquito la velocidad también significa entender que es un proceso que requiere darse una pausa y que tampoco es tan rápido. Y en todo sentido, por ejemplo, desde la otorgación de la hora. Es una realidad que no tenemos tanto acceso inmediato a la hora de salud mental. Ya, ok, pero es necesario. Tengo que a lo mejor esperar un poquito. Y hay un paso también ahí. En el hecho de decir, lo voy a hacer, ya hay un gran paso, ¿ya? Y tú me decías algo como de las pausas, ¿no? Entonces, para que empecemos a practicarlo desde ya. Hagamos una pausa en este momento, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos para ir dando término a este bello espacio que hemos construido para seguir hablando de salud mental. Ya volvemos. Ya regresamos y queremos agradecer primeramente a Hans Keller, psicólogo del Hospital de Tiltil, jefe de la Unidad de Salud Mental, por habernos acompañado. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Fabián, por este espacio para poder sensibilizar y hablar de esta temática que es tan importante. Totalmente, yo creo que el primer paso, queridas vecinas y vecinos, es poder hablar de salud mental. Pongamos la salud mental en la mesa, a conversar, a que hablemos en las familias, en los trabajos, en las escuelas también para las chiquillas y los chiquillos que están estudiando, ¿ya? Como nos decía Hans, primero validar el sentimiento, el propio y también del otro. Si requerimos ayuda, no tengamos problema en ir a solicitar una hora si lo requerimos, hablarlo con el prójimo, digamos con el vecino, con la vecina. O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a conversar, ¿ya? No están solos en esto. Hay todo un equipo de salud que está detrás de ustedes. Así que nos vamos a ver la próxima semana. Cada martes, como ustedes saben, bajo el sitio web radiotiltil.cl, cada martes a las 13 horas. Y con hartas temáticas. Y seguramente vamos a tener más temáticas de salud mental porque es todo un universo. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Hospital de Tiltil, recuerden, más cerca de ti.